Buenos días. Continuamos, si os parece, con este bloque que está dedicado específicamente para los profesores de FP, orientadores, jefes de estudio de FP, porque el siguiente bloque de la sesión de hoy va más destinado al tema de los alumnos con Erasmus Plus y vamos a tener además los testimonios de determinados alumnos también, aparte del coordinador Erasmus de este instituto. Bien. Este material, que es de sobra conocido, pero que os puede ser útil de cara pues, a la información, a las familias, a los alumnos, no os preocupéis porque os lo vamos a hacer llegar. El año pasado os enviamos algo con los retoques ahora nuevos de tema de seguridad social y estas cuestiones. Bueno, pues lo vais a tener a vuestra disposición para poder utilizarlo. Pero el objetivo fundamental por el que desde la Dirección Provincial se ha decidido pues que estéis esta mañana aquí con nosotros, sobre todo, es que necesitamos que nuestros alumnos, todos nuestros alumnos, conozcan toda la información en relación a los diversos itinerarios que pueden continuar. Yo creo que no seríamos justos si toda esa información no llegase a todos y cada uno de ellos. Entonces, ahí sí que os pedimos, como orientadores, jefes de estudio de FP, sobre todo los orientadores, esa complicidad, ¿no?, en ese sentido. Y efectivamente, así se consigue, pero tenemos que estar, tenéis que entender que tenemos que estar pues insistiendo porque no podría ser de otra manera. Bien, retomando algunas cuestiones de lo tratado ayer, es que no nos queda otra que preparar a nuestros alumnos a un cambio social, a un cambio brutal también en lo que es el mercado laboral. Nos lo avanzaba ayer el director general de Formación Profesional y Régimen Especial. Y bueno, pues tenemos una serie de herramientas y no sería ético si no actuásemos de otra manera. Es importante las competencias transversales, les tenemos que preparar para emprender, para reaprender constantemente sobre lo que han realizado y adaptar ese conocimiento a los contextos diferentes con los que se van a encontrar. No van a tener una vida laboral tan sencilla como la nuestra, bueno, al menos la mía sí lo ha sido y lo está siendo. Eliges una profesión, te dedicas a ello y eso es lo que vas a hacer a lo largo de tu vida, independientemente de que te estés reactualizando constantemente. Entonces, no podría ser de otra manera. Bien, bueno, pues ahora en esta parte vamos a profundizar en el tema de la formación profesional dual, porque esa formación profesional tiene que ser coparticipada. No podemos estar por un lado centros educativos, por otro lado empresa. Y precisamente, bueno, pues yo la verdad es que le estoy muy agradecida a José Miguel, al jefe de servicio de formación profesional, que nos lo va a contar de primera mano. Le hemos oído este curso en diversos foros, a lo mejor más estrictamente relacionados con centros que ya estáis desarrollando proyectos de FP Dual en nuestra provincia, foros también relacionados con empresarios, pero hoy el foro es docente, además de algunos alumnos que estáis aquí. Entonces, yo creo que es un modelo, el modelo de Castilla y León, que es importante que todos conozcamos, que ya lleva unos años de andadura, que incluso hay otros países pues que están pendientes de cómo va evolucionando y que hay algunas cuestiones pues que les interesa adaptar incluso a su propio modelo. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad fundamental para que todos lo podáis conocer. Así que muchas gracias, José Miguel. Sí. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos y en primer lugar pues agradecer a la Dirección Provincial de Palencia y muy en concreto en las personas de Clara, de Paco, del propio director provincial, la invitación para estar aquí con vosotros. Lo dicho, es un placer. Y bueno, pues antes de comenzar con la parte de la exposición en estas jornadas que se me había encomendado, pues sí que me gustaría responder a lo que es hoy un tema de actualidad y un tema que además sabemos que genera mucha preocupación, que es la cuestión de si hay que dar de alta en la seguridad social o no a los alumnos que están participando en las FCTs. Bueno, la realidad es la que ha dicho Félix, es decir, tenemos un Real Decreto Ley que en un principio tenía que ser convalidado, ha sido convalidado, de manera que lo que tenemos en el BOE, y no podemos dudar del BOE, es una obligación, pero que carece de regulación concreta, de manera que en la práctica ahora mismo pues no tiene efectos, ¿vale? Eso es lo que hay que trasladar a las empresas. En la actualidad, por un tema jurídico, carece de efectos. Esto es como el típico principio rector en la Constitución que dice que todos tenemos derecho a la vivienda, pero que en la práctica pues sabéis que esto no es así. Pues es algo parecido. Es decir, no dudamos de que en el BOE pone lo que pone, pero hasta que no haya una regulación realmente no sabremos muy bien qué es lo que va a suceder.
El Servicio de Formación Profesional elaboró un documento que viene a decir esto, que viene a decir, de alguna manera, que hasta que no haya regulación, y no parece que la vaya a haber pronto, todo sigue igual, y ese documento se trasladó a las direcciones provinciales y está a disposición también tanto de los centros como del alumnado, como de las empresas, en la propia página web de Formación Profesional de Castilla y León. Como la tenemos aquí, os voy a enseñar directamente, por si os fuese útil la herramienta. En la parte de, bueno, sabéis que la web de FP es temática, hay diferentes contenidos. En la parte de FCT hay una nota del Servicio de Formación Profesional. Bueno, una nota que, vaya, es una instrucción, es un acto administrativo, tiene esa validez de cara a que lo podáis enseñar a las empresas. En esa nota se explica cuál es la situación jurídica, el asunto de que ahora mismo no afecta, y lo que yo ya os puedo trasladar además, que no sé si trasladó, me imagino que sí, ya ayer el director general de Formación Profesional. Debo decir también que es difícil para mí hablar a continuación, el día siguiente, de que hablase aquí Agustín Sigüenza, porque además me consta que él hizo ayer algún anuncio que es muy novedoso para todos y que lo ha hecho aquí, en Palencia. Lo sé porque sí, he visto el Twitter, yo no he podido hablar con él, pero bueno, me consta que su intervención ayer tuvo enjundia. Bueno, él os avanzaría que ya hay una confirmación que no es oficial, que no es un acto administrativo, pero sí es una confirmación no oficial de la Directora General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, de que en todo caso no va a haber aplicación de la cuestión de la seguridad social para FCT en este curso, ¿vale? Es decir, este curso no va a haber ningún problema y luego ya veremos qué pasa. Recordemos que va a haber unas elecciones en mayo y vamos a ver cómo van las cosas, pero insisto, debe haber un mensaje de tranquilidad en centros, para alumnos y desde luego para empresas. Hay tranquilidad jurídica porque no hay desarrollo y la previsión del propio Ministerio de Educación es que desde luego no afecte a este curso, que es prácticamente imposible que afectase por cuestión de que tiene que desarrollarse en unos meses, y ya veremos cómo va para el curso siguiente. Y desgraciadamente no podemos decir nada más, porque esto es una cuestión que nos viene impuesta. Sabéis que las competencias en educación dependen mucho del Ministerio y, bueno, lo que podemos lanzar de momento es un mensaje de tranquilidad, porque desde luego que en este curso no va a afectar, ¿vale? Yo no sé si con esto, en la medida de lo que yo sé y puedo, respondo a vuestras dudas, que sé que siguen existiendo, pero bueno, que sepáis que tenéis ahí en la web temática una nota para que exhibáis ante las empresas para que pues quede claro que esto, hasta que no haya desarrollo, no es de aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, paso ya entonces a lo que es la parte de la exposición de FP Dual. Lo primero que debo decir es que me gustaría tener el PowerPoint que han elaborado aquí en la Dirección Provincial, que ha explicado Félix, porque la verdad es que es un compendio fenomenal de todo lo que es la FP. Yo siempre digo que para comprender la FP casi hay que ser ingeniero de la NASA, porque entre la FP del sistema educativo, la FP para el empleo, etcétera, muchas veces tenemos un problema muy importante de información. Por eso son tan importantes jornadas como esta de difusión para cambiar la percepción de la AFP. Tenemos que ir a más. También ha hablado Félix. Es claro desde un punto de vista económico que tienen que fomentarse el hecho de que haya cualificaciones de grado medio. Habla CEDEFOP, que es el Centro de la Unión Europea de Desarrollo de la Formación Profesional, de que en el año 2025 tendrá que haber un 40% de cualificaciones de nivel superior, incluidas tanto las universitarias como las de formación profesional de grado superior, un 50% de cualificaciones de grado medio. Eso solo se puede conseguir con la formación profesional. Es decisivo que divulguemos bien, que informemos bien, y es decisivo, y aquí, y también lo ha mencionado Félix, es necesario que desde la orientación se trabaje en favor de informar a los chavales de las ventajas que tiene la formación profesional. Y pasando ya a lo que es la propia formación profesional dual, lo primero que voy a mostraros es un vídeo que está también colgado en nuestra web temática y que me gusta siempre exhibir cuando veo que hay mucho alumno en la sala, porque creo que realmente está muy bien elaborado. Y si no tenemos problema de internet, que no lo sé porque de momento no aparece el vídeo, vamos a ver. Tendría que estar aquí. Lo voy a poner en YouTube, ¿vale? A ver si funciona así.
habrás oído infinidad de veces, pero es que es así. La vida es un camino, un trayecto en el que te encuentras de todo. Los ratos se complican. Se hace muy cuesta arriba. A veces, en cambio, todo resulta más fácil y llevadero. Pero hay momentos concretos en este trayecto que es tu vida, que te encuentras ante encrucijadas. El camino se divide y tienes que escoger por cuál seguir, como por ejemplo ahora. ¿Qué haces? Deja que te expliquemos por qué vale la pena tomar este camino. Hay muchas maneras de aprender, pero algunas funcionan mejor que otras, está comprobado. Esta es la teoría y esta la práctica. Teoría y práctica. ¡Qué buena! Una sin la otra no funcionan, por eso es mejor la combinación de ambas. Por eso, la formación profesional dual es una nueva modalidad en la que los centros educativos y las empresas se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. La formación se realiza tanto en el centro educativo como en la empresa. En los dos sitios por igual. Y todo lo que aprendes en la escuela lo pones luego en práctica en el trabajo. Y allí formas parte de un equipo. Aportando como uno más. Esta forma de enseñar tiene muchas ventajas. Para empezar, mejora tu proceso de aprendizaje al formarte en un entorno real de trabajo. Y tienes a tu disposición los recursos tecnológicos más avanzados e innovadores que se utilizan en las empresas. Además, este es un camino de éxito. La posibilidad de conseguir un empleo es mucho mayor, porque hay muchas más probabilidades de continuar trabajando en la empresa donde has estado como aprendiz. Porque, ¿cómo van a prescindir de ti ahora que te han formado, que te conocen y que formas parte de su equipo? Por cierto, un detalle importante. Durante la formación en la empresa recibes una remuneración. La titulación que recibes está homologada y reconocida en toda la Unión Europea. Y al igual que en el caso de la FP clásica, podrás después continuar tu formación hacia el grado superior o la universidad, si es eso lo que tú quieres. Bien, ya te hemos explicado la FP dual. Como ves, tiene muchas ventajas, pero a partir de aquí es cosa tuya. Es tu camino y tú decides comandarlo. Pues habéis visto ese vídeo, yo creo que es muy gráfico y vamos ahora a tratar de desgranar un poco en qué consiste la formación profesional dual. El título de la ponencia se llama Formación profesional dual, una apuesta de futuro. Y lo primero de lo que os quiero hablar es de por qué es una apuesta de futuro. La FP dual no es una apuesta de futuro porque lo diga yo, ni porque lo diga Clara, ni porque lo diga Paco, ni porque lo diga el director general. Lo es porque realmente nosotros estamos muy alineados con lo que dice Europa. Lo queramos o no, cuando Europa dice algo, lo dice porque lo ha estudiado, porque está aprobado, porque funciona, y cuando nosotros alineamos nuestras políticas con las políticas europeas, la cosa suele salir bien. Como sabéis, la FP en España tiene una tradición quizá menos trabajada que la que tiene en otros países, o al menos eso se dice, Alemania, Suiza, etcétera, y allí la cuestión de la FP dual, pues bueno, es bastante más conocida que lo es aquí en Castilla y León. También es cierto que no hemos inventado aquí en Castilla y León ni siquiera con el último decreto del año 2017 la pólvora, sino que ya se venía trabajando en muchos centros en Castilla y León con la FP dual al amparo del programa Aula Empresa, pero lo que sí que hemos hecho ha sido un nuevo marco regulatorio para la FP dual. Lo primero que hizo la Dirección General de FP fue adherirse, formar parte de una alianza europea, la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, que es una plataforma, como os digo, europea, tanto de agentes públicos como privados,
que se dedican a estudiar y a exportar la cuestión de la formación profesional dual. Se considera en Europa que es decisivo en la formación profesional potenciar el aprendizaje basado en el trabajo. El aprendizaje basado en el trabajo es esencial para que el alumno adquiera las competencias, las aptitudes que realmente son las que le va a pedir la empresa el día de mañana, de manera que se consigue una empleabilidad altísima en la formación profesional, que ya de por sí la tiene. Hay 3 tipos de formación basada en el trabajo, de aprendizaje basado en el trabajo. Lo veis ahí en la gráfica. Un aprendizaje basado en el trabajo solo en el centro educativo, digamos que habría 0 horas en la empresa, ese sistema prácticamente no existe. Una formación de aprendices basada casi totalmente en la empresa, es lo que aquí en España llamamos el contrato de formación y aprendizaje, y es un modelo muy común, es el modelo del que se habla básicamente en Alemania, Suiza, etcétera. 75% del tiempo aproximadamente pasa el trabajador, porque es un trabajador, formándose también en un centro. Y luego hay un modelo mixto. El modelo mixto es el de una corresponsabilidad entre la formación que se hace en el centro educativo y la formación que se imparte en la empresa. En el fondo, nosotros ya venimos trabajando en un sistema de formación en centro de trabajo, el derivado de la FCT. Nosotros venimos teniendo nuestros ciclos, como regla general, 380 horas, como bien sabéis, de formación en centro de trabajo. Bien, eso ya es un sistema de aprendizaje basado en el trabajo parcialmente. Con la formación profesional dual, os avanzaba ya Félix, mínimo 660 horas de formación en el centro de trabajo, estamos avanzando en ese sistema que dice Europa, por eso insisto, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice Europa, que es bueno para los centros educativos, es bueno para las empresas, pero fundamentalmente es bueno para los alumnos. Ahora iremos viendo por qué. Bueno, en ese marco, y como ya os adelantaba también ayer el director general, nosotros lo que hemos hecho ha sido viajar mucho para poder aprender de esos modelos que se dicen tan buenos, Alemania, Austria, etcétera. Lo que hemos descubierto es que esos modelos en los que hay un 75% de formación en la empresa realmente no son tan buenos, porque solo permiten cualificaciones muy bajas. Es el caso, por ejemplo, del contrato de formación-aprendizaje aquí en España. Es un contrato de mínimo 1 año, máximo 3, pero mediante prórrogas, y no da tiempo con esos porcentajes, insisto, 75% en la empresa, no da tiempo a que se pueda certificar más que una cualificación, quizá. Pues nosotros sabéis, los ciclos de formación profesional tienen como regla general 2 cualificaciones, 2.000 horas de duración. Es muy difícil cualificar bien a el alumno o trabajador, según los casos, en un modelo en el que hay demasiada formación en la empresa. Nosotros, de hecho, lo que hemos visto en Austria y en Alemania es que están buscando un modelo en el que haya mayor presencia del alumno en el centro educativo. Es decir, donde teóricamente mejor es la formación profesional porque es más dual, están intentando revertir un poco la situación hacia balancear un poco hacia el centro educativo. Nosotros veníamos de la otra parte, ¿no? De una parte en la que había poca presencia de la empresa. Y al final lo que hemos creado, casi sin quererlo, es el modelo que están buscando ahora en Austria y en Alemania. Es un modelo mixto, que es el modelo genuino de Castilla y León, que ahora mismo os voy a explicar. Bueno, lo primero, y esto es como lo que hemos hablado al principio de la FCT, hay un marco regulatorio del Estado, la educación, hay cuestiones que son básicas a nivel estatal, y nosotros, por supuesto, hemos desarrollado nuestro modelo siendo muy respetuosos con el modelo del Estado. Bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes es que hay que adherirse, sobre todo en temas burocráticos, pues al tema de la autorización, el convenio, etcétera, que da algún problema. Ventajas que nosotros hemos podido hacer dual casi a medida de la comunidad. Nuestra comunidad, sabéis que tiene básicamente todo un sector productivo de pequeñas y medianas empresas, entonces hemos podido dar un papel importante a lo que llamamos las promotoras de la FP Dual, luego ahora veremos cuál es esa figura, y también hemos podido introducir una cosa muy relevante en Castilla y León, que es el hecho de que el alumno percibe la mitad del salario mínimo interprofesional, que ahora, por cierto, es de 900 euros. ¿Vale? No en toda España, ni mucho menos, los alumnos perciben la mitad del salario mínimo interprofesional, ni existe un papel tan relevante para esos interlocutores entre la administración y la pequeña empresa, que son las entidades promotoras, esto es cámaras de comercio, asociaciones empresariales, etc. Tanto, en primer lugar, hemos sido muy respetuosos, la seguridad jurídica es muy importante, con el marco legal estatal. Y hemos creado un decreto, como os decía. Se venía trabajando en algunos centros ya en Castilla y León en experiencias en la empresa, al amparo del programa Aura Empresa. Nosotros lo que hicimos fue crear un modelo específico
que paran en algunos centros ya en Castilla y León en experiencias en la empresa, al amparo del programa Aura Empresa. Nosotros lo que hicimos fue crear un modelo específico que parte del decreto 2/2017 que regula la FP dual del sistema educativo en Castilla y León. Un decreto, además, que es consensuado. Daos cuenta que en la FP dual tenemos que ser muy respetuosos con lo que piensan tanto las empresas como los agentes sociales, sindicatos. Tenemos también que tener en cuenta cámaras de comercio, asociaciones empresariales. Es muy importante que todos estén convencidos, estén de acuerdo con el modelo, porque si no, el modelo no funciona. Pensad que realmente se está introduciendo una participación en muchos sectores de la sociedad y por eso nosotros consensuamos esta normativa con los agentes económicos y sociales para que luego no hubiese problemas en las empresas a la hora de que fuesen los alumnos a formarse. Este decreto, además, lo hemos desarrollado mediante 2 órdenes. ¿Por qué ponemos esta presentación siempre de las 2 órdenes? Veréis que hay una orden que regula, que desarrolla la FP dual del año 2017 y otra del 2018. No nos rasgamos las vestiduras. No tenemos ningún problema en escuchar todo lo que vosotros, los alumnos, los profes, los centros, las empresas, vais aportando. Sabemos que es un sistema que en su punto de partida es algo complejo y lo que hemos hecho ha sido, en cuanto hemos tenido ya material suficiente para poder modificar la primera regulación que hicimos de la formación profesional dual, lo hicimos y lo volveríamos a hacer. Es decir, no estamos encaminados a que se ejecute nuestro modelo concreto, el de la Dirección General, sino que estamos abiertos a las opiniones de todo el mundo. Aparte de eso, también tenemos, y eso lo tenéis en la página web a disposición de todos, no solo 2 órdenes que regulan la FP dual, una instrucción más concreta, e incluso le pasamos a la inspección. Sabéis que para nosotros es importante que el sistema funcione, que el sistema sea seguro. La Inspección de Castilla y León tiene entre sus líneas prioritarias pues, el control y también el poder orientar a los centros en la formación profesional dual, y también hemos ido respondiendo a preguntas concretas, pues, sobre todo en asuntos que yo sé que aparecen, temas de evaluación, etcétera, que son complejos para el profesorado, y al que ya aprovecho pues, para agradecer, que sé que están ahí dándolo todo sin que muchas veces tengan una recompensa que deberían tener. Es muy importante que separemos lo que es la FP dual de educación de la FP de empleo. Yo no voy a decir que una sea ni mejor ni peor, simplemente pues habrá ciudadanos que prefieran optar por una o por otra, pero tiene que quedar muy claro que son diferentes formaciones profesionales duales, ¿de acuerdo? Tenemos, como os digo, en la parte izquierda la FP dual del sistema educativo. También sabéis que es decir, a esta FP se le llama la FP inicial, la FP reglada, la del sistema educativo, todos esos nombres. Pues esa es nuestra FP dual. Y luego está, a la derecha, la FP del sistema de empleo. Bien, ¿cuáles son las diferencias? En la FP del sistema de empleo hay un contrato para la formación y aprendizaje. Es un gran matiz. No se trata de un alumno, se trata de un trabajador que va a recibir formación, pero no es un alumno, es un trabajador. Ese contrato es el contrato para la formación y aprendizaje, os decía, mínimo 1 año, máximo 3 años, mediante prórrogas, y por tanto hay una relación laboral entre esa persona, ese estudiante, que pasa a ser trabajador, y la empresa. En segundo lugar, es un contrato para trabajadores desempleados. ¿De acuerdo? También otro matiz importante. El trabajador se incorpora desde una situación de desempleo. En nuestro caso, es un estudiante que viene estudiando en el centro. Eso es importante, porque ese estudiante va a venir con conocimientos adquiridos para esas competencias concretas. En tercer lugar, sirve para obtener un certificado de profesionalidad. Como os decía, nuestros ciclos formativos, y como lo explicaba también Félix en su intervención, nuestros ciclos formativos, que son de 2 cursos, 2000 horas, regla general, suelen tener mínimo 1, pero suelen tener 2 cualificaciones profesionales con sus correspondientes unidades de competencia. En el caso del contrato en empleo, de la dual de empleo, sirve para acreditar un certificado de profesionalidad que tendrá 1 cualificación. Y por último, se desarrolla en un centro autorizado para impartir certificados. Ya sabéis cómo funciona la formación del ECIL, se autoriza, no son proveedores de formación como lo somos la Consejería de Educación, que es un secular proveedor de formación. Esto se autoriza a diferentes centros para que puedan impartir formación o incluso la propia empresa. Bien, nuestra formación profesional, la del sistema educativo, presenta matices frente a todo esto. En primer lugar, no hay contrato. Hay un proyecto que une al centro con la empresa.
pero, insisto, no hay relación laboral del alumno, porque es alumno, con la empresa. Lo que está haciendo es una estancia formativa en la empresa, pero no hay contrato. En segundo lugar, el alumno que va al centro de trabajo es un alumno escolarizado. No viene, entre comillas, de la nada, no es un desempleado. Es una persona que se está formando en el centro y además se está formando en materias que ahora con la revolución, con la cuarta revolución industrial, cada vez son más importantes. Hablo de emprendimiento, hablo de aprender a aprender, hablo de competencias lingüísticas, etcétera. Sabéis que creo que se va mucha gente a clase de nuevo. Vale, muy bien. Bueno, lo que os decía, es muy importante la formación profesional del sistema educativo porque se están enseñando cuestiones que van a ser decisivas para que nuestros alumnos se puedan ir adaptando a los nuevos empleos. Es decir, se calcula que el 10% de los actuales trabajadores van a quedar en obsolescencia tecnológica casi inmediatamente. Os estamos enseñando cuestiones cuando realmente no sabemos dentro de 5 o 10 años qué puestos de trabajo va a haber. Todo está cambiando a gran velocidad. Por eso es muy importante la FP, la del sistema educativo, porque no solo enseña destrezas concretas para trabajos, sino también competencias clave para poder, a lo largo de la vida, ir saliendo airoso de las diferentes situaciones laborales. Por tanto, tenemos alumnado escolarizado que va a ir a la empresa. En tercer lugar, con la FP dual del sistema educativo, el alumno va a conseguir un ciclo que puede ser tanto de formación profesional básica, también hay dual en la básica, grado medio o grado superior. Por tanto, 2 o más cualificaciones, lo normal es 2, como digo, cualificaciones. Y, por último, se desarrolla en un centro educativo autorizado para impartir FP. En el fondo, eso, al menos para mí, supone una mayor garantía porque ¿quién es mejor proveedor de educación que los centros de la Consejería de Educación? Creo que eso es bastante obvio y, por tanto, es un punto también a favor del sistema. En todo caso, ya digo, quizás me veo un poco los colores, pero hay diferentes situaciones que pueden hacernos ir a un sistema o al otro. Nosotros estamos aquí para hablar de la FP dual del sistema educativo. ¿Por qué hemos planteado esta mejora en nuestro sistema de aprendizaje basado en el trabajo? Ya os digo, lo primero porque estamos alineados con las opiniones de Europa, ¿no? Pero ¿por qué lo hemos hecho? ¿En qué creemos que es relevante la FP dual? En primer lugar, porque facilita la transición del alumnado desde el sistema de formación hasta el sistema de empleo. La FP ya tiene una altísima empleabilidad. Nosotros hacemos estudio anualmente de inserción laboral y siempre está en torno al 80%. Eso pensad en cómo está la sociedad española. Es decir, que te digan que vas a tener trabajo al año en un 80% de los casos es importantísimo. Yo diría que es lo más relevante de la FP, empleo. Pero es que en el caso de la FP dual, nosotros hablamos de que supera el 90% de la empleabilidad y hablamos del 90% porque si luego hay un caso que se demuestra en el que no ha habido empleo inmediato, nos sacan los colores, pero prácticamente no conocemos experiencias en las que después de haber tenido a un alumno, haberte familiarizado con él, haberle enseñado cuáles son tus procesos propios, la empresa no haya querido quedarse luego con el alumno. De manera que la FP dual, en el fondo, lo que genera es una relación casi de mentoría. Yo también soy muy favorable a que vengan aquí chavales que han hecho la FP dual, empresarios, y veréis que hay una relación, bueno, muy concreta, muy amistosa, se sienten los trabajadores que están al cargo responsables de esos alumnos y al final es difícil que la empresa no termine contratando, porque es un win-win, gana todo el mundo, a ese alumno que ha estado formándose en formación profesional dual. En segundo lugar, no es que solo consigamos una mayor empleabilidad para nuestros alumnos, que es lo que buscan, sino que también mejoramos la formación del alumno, ajustamos el desarrollo de competencias. Pensad una cosa, y además con la cuarta revolución industrial esto es más claro. Es decir, desgraciadamente la Consejería de Educación no puede suministrar a los centros los equipamientos que están en las empresas curso tras curso. Es decir, la tecnología, tanto a nivel de equipamiento como a nivel de know-how, está en la empresa. Y cuando nuestros alumnos van a la empresa, pues están conociendo de verdad cómo se trabaja en ella y con equipamiento, el real, el de la producción, el del día a día. De manera que el ajuste es mucho mejor y estamos abriendo una ventana para nuestros alumnos. También, ojo para las empresas, en un sistema como el de Castilla y León, en el que abundan las pequeñas y medianas empresas, pensad que muchas veces la única forma de que una pequeña empresa tenga acceso a la tecnología, a la innovación, es que le venga un alumno. Ese alumno que ya ha estado un año en el centro educativo, que sigue también teniendo relación en el segundo con el centro educativo, muchas veces nos lo dicen las pequeñas empresas, pues hace una panadería, es que la innovación le llega vía el centro de formación profesional. Eso hay que trabajarlo mucho
porque en Castilla y León es la única manera de que haya innovación en nuestras pequeñas empresas, vía nuestros alumnos que luego serán trabajadores de formación profesional, alumnos que vienen con competencias digitales, con competencias en inglés, etcétera, y que por tanto van a ser también muy buenos en un camino de ida y vuelta empresa-alumno. Y en tercer lugar, seleccionamos y potenciamos el talento de los jóvenes de Castilla y León. Aquí hay que lanzar un mensaje muy claro. La Consejería de Educación no quiere dualizar todo el sistema. Nosotros somos muy conscientes de que no se puede introducir la dual en todas las partes. Simplemente aquellas en las que sea más relevante, que sea más beneficiosa, que se pueda, deberíamos ir mejorando nuestras cifras y eso hará que haya unos alumnos que hayan tenido una mayor relación con la empresa y que, por tanto, sean, digámoslo así, más talentosos de cara a que luego se empleen. Pero, insisto, la FP Dual no debe ser entendida como una situación a la que se quiere ir en toda nuestra formación profesional. Nosotros tenemos 40.000 alumnos en Castilla y León, creo que son como 3.000 en Palencia. No se trata de que todos estén en régimen de dual, porque bueno, cada caso es un mundo. Sí nos interesa ir mejorando nuestras cifras. Luego hablaremos un poco de cifras. En definitiva, la FP Dual no es cosa solo de la Consejería de Educación, ni de la Dirección General, ni de la Dirección Provincial. Es cosa de todos. Todos tenemos que estar convencidos, eso sería lo deseable, y afecta a al menos 7 agentes. Ahí lo podéis ver. Al propio alumno, a los centros proveedores de formación profesional y a su profesorado, a las empresas receptoras del alumno, a los organismos intermediarios, promotores, eso está ahí en rojo porque es una figura muy concreta de Castilla y León, ahora os hablaré de ellas, a los interlocutores sociales y tanto a la Administración educativa como a la Administración competente en materia de empleo. Bueno, aprovecho ya aquí para hablar un poco de cuál puede ser el futuro de la formación profesional dual. Cuando digo que Europa está convencida de la FP Dual, eso no significa solo que estamos alineados con su opinión, sino también, y déjame que lo diga así, con el dinero. Entonces, ahora mismo hay un replanteamiento de los fondos europeos muy importante que va a canalizar muchos recursos económicos, tanto para la formación, creo que de eso ya algo habló ayer Agustín, como para la formación profesional dual. Y el planteamiento de Europa es medidas que incentiven a todos los agentes que participan en la formación profesional dual. Por eso nosotros estamos estudiando qué medidas pueden ser mejores, ¿no? Es decir, becar a los alumnos, esto es una cuestión además que nos han pedido las Cortes de Castilla y León, para que les ayudemos con el pago de los gastos de desplazamiento, de manutención, incluso si tienen que pernoctar, es decir, poder ayudar a los alumnos, más allá de esa beca que ya perciben de al menos la mitad del salario mínimo interprofesional, poder incentivar a que se desplacen, porque sabemos que hay problemas, ¿no? Es decir, un alumno, por ejemplo, que está en Saldaña, que tenga que venir a Palencia, vamos a ver cómo podemos facilitarle el tránsito. También poder ayudar incluso a las empresas. Sabemos que en Castilla y León, desgraciadamente, hay muchísimas pequeñas y medianas empresas, de manera que tienen problemas incluso para dedicar un trabajador a la tarea de tutoría. Vamos a ver cómo podemos incentivarlas. Y también la cuestión de las promotoras. Como os digo, es muy importante que las cámaras de comercio que están desplegadas en 14 puntos de la comunidad, en 9 provincias, y los agentes económicos y sociales puedan hacer una tarea de difusión y una tarea también de búsqueda de puestos de aprendizaje. Eso es muy importante, que nos ayuden a encontrar puestos de aprendizaje. Y luego también de controlar qué empresas están funcionando bien y qué empresas están funcionando mal. Desgraciadamente, la Dirección General de FP no tiene, como sabéis, competencias propias en lo que son los recursos humanos, pero también está en nuestro interés el tratar de facilitar el hecho de que el profesorado tenga más recursos para poder dedicarse a la tarea de la formación profesional dual. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la FP Dual en el sistema educativo de Castilla y León? Bueno, como sabéis, es básico el proyecto. Lo primero que hay que hacer es un proyecto que une a un centro con una o varias empresas. Ese proyecto tiene que estar referido a un ciclo, solo a un ciclo, y ese proyecto contempla una serie de obligaciones, tanto para el centro como para el alumno, como para la empresa. Obligaciones como que el alumno, por ejemplo, para la Consejería de Educación, que esté asegurado el alumno, dar de alta en la Seguridad Social a ese alumno. Bueno, luego hablaremos de ello, pero todo eso se contempla en el proyecto, ¿vale? Y luego lo que hay ya es un programa de formación. El programa de formación ya es más concreto y lo que determina es un calendario
con los diferentes horarios, las jornadas en las que se va a hacer formación en la empresa y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia concretos que se van a desarrollar también en el centro de trabajo. Ese es el programa. Por tanto, tenemos un proyecto que es un ámbito más general que une a centro con empresa o empresas y un programa que es lo que afecta ya más al alumno, cuál va a ser la estructura, el desarrollo de su formación en el centro de trabajo y también en el centro educativo. Aquí tenemos un gráfico para que podamos explicar lo mejor posible las dos diferentes opciones que hay de formación profesional dual. Hay una opción de 2 cursos escolares y hay una opción de 3 cursos escolares. Esto también lo había avanzado ya antes Félix. En el primer curso escolar siempre estamos en el centro educativo. Eso sí, puede haber estancias, puede haber visitas del alumnado a la empresa. Esto es muy interesante porque ya el alumnado se va familiarizando con las empresas en las que puede acabar realizando formación profesional dual. Pero la esencia del primer curso es que es en el centro educativo. En el segundo curso escolar es cuando, no en el primer trimestre, pero ya a partir de enero y dependiendo de que se haya acordado en el programa, se va a ir a la empresa, se van a hacer las estancias en la empresa. Esas estancias pueden ser o continuas, o de un tirón, o incluso rotando, centro-empresa, centro-empresa, ¿vale? Pero siempre en ese ámbito, en el segundo curso escolar. Lo normal es, en la opción de 2 cursos, tiene que haber al menos 660 horas en la empresa. Y en la opción de 3 cursos, que digamos, entre comillas, invade un tercer curso escolar, tiene que haber al menos 1.200 horas. Lo normal es que la opción corta vaya de enero a junio, aproximadamente, y la opción larga, que para nosotros es la mejor, vaya de marzo a diciembre. Eso sabemos que puede plantear algún inconveniente según cuál sea el plan del propio alumno, porque ciertamente saldrá más tarde de su proceso de formación profesional dual, pero sabemos por las cifras que saldrá mejor preparado con una empleabilidad, con un índice de empleabilidad más alto y además facilitará las cosas porque ya en marzo irá con una mayor preparación para la empresa que viene del centro educativo. De manera que nosotros sabemos que no siempre es fácil, pero apostamos sobre todo por la opción ampliada de 3 cursos escolares. Bueno, luego el sistema además es muy flexible, quiero decir que ya va a depender de la negociación centro-empresa cuál va a ser el planteamiento exacto de las jornadas. Decisivo, en la empresa se van a adquirir tanto competencias, ya os digo, determinados módulos profesionales asociados a unidades de competencia se van a estudiar también en la empresa y luego lo que pueda haber, y está funcionando muy bien, es una formación complementaria de al menos 90 horas que forma parte del conjunto de 660 o 1.200 horas en función de si es corto o largo el proyecto, pero que está viniendo muy bien para esquivar las rigideces del sistema. Sabéis que, desgraciadamente, bueno, el tema de... Esto daría lugar a otra charla, ¿no? Pero es lamentable lo que se tarda en el país en definir cuál es una cualificación profesional, cuál es el currículo correspondiente, en desarrollarlo, etcétera. Hay muchos inconvenientes burocráticos y a veces nuestros títulos, pues desgraciadamente, muchas veces no se ajustan exactamente a lo que pide la empresa. Bueno, con estas al menos 90 horas de formación complementaria, lo que conseguimos es que la empresa pueda impartir contenidos que en principio no están en el currículo, pero que vienen muy bien. Os voy a poner un ejemplo porque pasa a menudo. Si un concesionario nos pide una persona para formación profesional dual, nosotros podemos enviarle a alguien que haya cursado algún ciclo, esté cursando algún ciclo relacionado, por ejemplo, con el marketing, y la formación complementaria será sobre funcionamiento de mecánica, etcétera, todo lo que es el conocimiento del vehículo, o si le enviamos a alguien de la familia de transporte y mantenimiento, le podrán dar una formación complementaria en marketing, ¿no? Es decir, hay programas que ya son conocidos, pues de inglés, por ejemplo, de competencias digitales, que algunas fundaciones, por ejemplo la Fundación Bankia, pues ya, creo que además ayer Agustín también os puso el vídeo de Dualiza, una chica fantástica que estuvo en el Hospital Clínico Universitario y, bueno, pues si visteis el vídeo, bueno, además el vídeo os aseguro que no es ficción, es decir, la conocemos, ella está muy contenta y, bueno, pues adquirió también esa formación complementaria no exactamente desarrollada con el ciclo que estaba cursando, ¿vale? Por tanto, esas dos opciones, ¿no? Lo que es lo propio del currículo, pero también una formación complementaria que se puede introducir en función de lo que la empresa necesite y al final siempre será en beneficio del alumno. Bien,
En cuanto a la evaluación, como sabéis, tiene que haber 2 tutores. Un tutor de formación profesional en el centro, preferentemente el tutor de FCT, que va a ser el interlocutor con la empresa, y un tutor en la empresa. El tutor de la empresa tiene que tener al menos una cualificación igual o superior a alguna de las cualificaciones del ciclo formativo del que viene el chaval, y el tutor de FP Dual del centro, ese interlocutor del que os hablo, tendrá que trabajar de forma coordinada con los correspondientes docentes de los módulos profesionales que se están impartiendo también en la empresa, de manera que la evaluación la hace el profesional de la Consejería de Educación o del centro educativo con el feedback, con la información que le pasa el tutor de la empresa. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿cuál es el...? Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, a partir de aquí, todo esto, ¿cómo se realiza en términos de timing, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es diseñar el proyecto y luego ya ejecutarlo. En la fase de diseño del proyecto, las empresas tendrán que ofrecernos puestos de aprendizaje. Nosotros hemos implementado una herramienta Cicerón Dual para que esto pueda ser más fácil. Algunos se reirá porque a veces ya sabéis que las aplicaciones informáticas lo que hacen es que esto sea más difícil. Pues a mí me gusta trasladar, sé que habéis trabajado muy bien históricamente para conseguir las FCTs, quiero decir, no hemos inventado la relación entre los centros educativos y las empresas, de manera que, ¿quién mejor que el personal docente para saber dónde hay puestos de aprendiz, ¿vale? En todo caso, lo que tenemos que conseguir, porque nos lo comunique la empresa en la aplicación informática o porque vosotros hayáis hecho esa tarea de contacto, tenemos que conseguir puestos de aprendizaje para poder hacer de común acuerdo el proyecto y el programa formativo y luego hacer un convenio. Esto, que es un poco pesado, lo voy a explicar porque vemos desde el servicio de FP que a veces da lugar a equívocos. ¿Cómo funciona todo esto? En primer lugar, tiene que haber una solicitud que firma el director del centro, ¿vale? Esa solicitud viene acompañada del proyecto con el programa formativo, es decir, del planteamiento de cuál va a ser la formación profesional dual en relación a un ciclo, por qué lo quiero hacer, con qué diseño de jornadas, de periodos, etcétera, ¿vale? Y ese proyecto tiene que estar firmado por, otra vez, el director del centro y el responsable de la empresa, ¿vale? O el responsable del centro de trabajo. Por ejemplo, en la FP Dual que tenemos con SACIL, no lo firma el consejero de Sanidad, sino que lo firma el encargado del Hospital Clínico Universitario, por ejemplo, ¿vale? Solicitud del centro acompañada de proyecto. Proyecto firmado por el representante del centro y por el representante del centro de trabajo. Eso llega a la Consejería de Educación y el consejero de Educación, por orden, lo autoriza si se cumplen los requisitos. Es decir, si se cumplen los requisitos de horarios, si se cumple el requisito de beca, etc., todo lo miramos y el consejero de Educación lo autoriza. Una vez que está autorizado es cuando hay que pasar al convenio. Y ese convenio, esto todo desgraciadamente tiene que ser así porque es norma básica. Y el convenio se firma entre el representante del centro educativo, que, caso de ser un centro educativo público, es, porque tiene que ser así, el consejero de Educación, o en el momento actual, porque hemos delegado la firma, el director general de FP, y el representante de la empresa. Cuando es un centro privado, quien lo firma es el representante de la titularidad del centro privado. De manera que hay solicitud de autorización de proyecto, autorización de proyecto y luego ya un convenio. Y ese convenio, depende si es público o privado, lo firmará el director general de FP o el representante de la titularidad del centro privado y el representante de la empresa. Yo ya sé que esto pues es la traba burocrática que tenemos que sufrir, pero si se hace bien es por 3 años. De manera que ahora hemos tenido que hacer todos, y yo también sé que los centros especialmente, un esfuerzo importante para tenerlo todo en regla, pero eso garantiza el éxito del sistema, que no pase nada y no haya seguros, que el alumno cobre su beca, etc. Y ya os digo, es por 3 años. Toda modificación del proyecto se salva comunicándoselo a la Consejería de Educación, de manera que no hay que hacer ningún trámite más. El único trámite más que habría que hacer es, si entra en juego otra empresa, tenéis que recabar en convenio la firma de esa empresa. Pero si no, en ese marco de 3 años, con comunicar a la Consejería de Educación lo que sea, nosotros tomamos nota de ello y no hay que hacer ningún papel más. Basta un correo electrónico. Eso es para hacer el marco de la FP Dual.
¿Cómo se desarrolla el proyecto? Pues comienza la formación, primero en el centro, luego irá el alumno a la formación a la empresa, se va evaluando a ese alumno tanto en el centro como en la empresa y finalmente se sabrá si se le puede acreditar, si titula o no, y se le acreditará la formación complementaria, esta formación que os decía, que puede introducir la empresa en función de sus necesidades. ¿Vale? Este proceso lo volvemos a repetir aquí, pero es básicamente el que ya os he explicado de palabra. ¿De acuerdo? Importante. Hay que informar, punto séptimo, hay que informar al alumnado y, en su caso, a sus tutores legales, ¿vale? Que sepan en qué consiste la formación profesional dual. Y habrá que asignar alumnos a puestos de aprendiz. Desgraciadamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es bien sencillo que todo el grupo vaya a la misma empresa. Esto en Castilla y León es muy difícil. Lo hemos conseguido con Red Eléctrica, lo hemos conseguido con Renfe, pero no es lo habitual. Tendrán que ir alumnos a diferentes empresas. Entonces, hay que hacer un proceso con un acuerdo entre centro y empresa para seleccionar y para colocar a los diferentes alumnos. Aquí sospecho que no hay muchos representantes de empresa, pero esto es algo que decimos siempre también, habitualmente. Es decir, si el alumno diese algún problema, de común acuerdo también con el centro, se retira y ya está. Esto es muy importante para la empresa. La empresa siempre muestra sus dudas. Oye, ¿y qué pasa si me viene un alumno que realmente no se comporta adecuadamente? Bueno, pues lo habla con el tutor del centro y se suspende el programa de formación profesional dual y ya va otro alumno. Esto no ha pasado nunca. Es decir, que no es algo que suele pasar, pero existe esa posibilidad. Esto es una seguridad para la empresa, que si hay algún problema, se cambia el alumno y punto. Bien, desde el punto de vista de la empresa, importante, hay que informar a los trabajadores de la empresa. Es decir, no puede suceder que yo sea un trabajador de una empresa y de repente vea por ahí a un alumno y no sepa por qué está ahí. Es decir, hay que trabajar con mucha transparencia, con mucha información para que esto funcione. Hay que recoger a ese alumno. Es muy importante que se le dé una buena acogida al alumno cuando entra en la empresa, que se le informe de cuáles son los procesos de la empresa y no solo los procesos, las instalaciones, etcétera. El alumno tiene que sentirse bien acogido. En esto también insistimos mucho a las empresas. Y tiene que darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social y darle una compensación económica. La compensación económica, al menos la mitad del salario mínimo interprofesional. La puede pagar la empresa o, algo muy importante, un tercero. Pensad otra vez en las pequeñas empresas de Castilla y León. Bueno, pues existen fundaciones como la Fundación Bertelsmann, que es la que ha elaborado el vídeo que os he puesto, la Fundación Bankia. Son fundaciones que están interesadas en la formación profesional dual y lo que hacen es colaborar en financiar, de manera que si una empresa no puede pagar esa mitad del salario mínimo interprofesional, se puede recurrir a la ayuda de una fundación, de terceros, que pueden también colaborar. Régimen general de la Seguridad Social. El alumno no es trabajador, pero tiene que estar dado de alta. Bueno, es un régimen especial. Al principio, cuando comenzamos con esto, dio algún problema. Si cualquiera de vosotros conoce que hay algún problema, porque muchas veces incluso el personal de la Seguridad Social no conocía muy bien cómo hacer el trámite, ¿vale? Está bonificado 100% para los empresarios, ¿vale? Y, teóricamente, en la Seguridad Social deberían saber hacerlo. Si hubiese algún problema, os ponéis en contacto con el servicio. Esta es, digo yo siempre, la única ventaja de si finalmente en el campo de la FCT termina habiendo la obligación de seguridad social. Que esto, que normalmente se considera una carga extra en la FP Dual, dejará de ser una carga extra en la FP Dual, de manera que será algo a favor de la Dual, porque si también hay que hacerlo para la FCT, pues bueno, en fin, por esa vía se resolverá. Esperemos que finalmente no haya que dar de alta en el caso de las FCTs. Y, por último, lo que os decía, realizar también el seguimiento del alumnado de la empresa. Esto es muy importante, que haya una buena colaboración entre los responsables de la empresa y los responsables del centro. Nos consta que esto ya ha venido pasando con la FCT, de manera que tampoco es ninguna novedad. Es muy importante para la empresa contar con recursos materiales suficientes, que no nos den gato por liebre, que haya un trabajador que de verdad esté tutelando a ese alumno y proporcionar al centro educativo información para que luego el centro educativo pueda evaluar al alumno. Bien, como todo esto es un proceso complejo, lo que hemos tratado de hacer desde la Dirección General de FP es poner herramientas a disposición de todo el que tiene algo que ver con la FP Dual, ¿vale? Esas herramientas están en nuestro portal específico. Este portal ya os lo he enseñado antes, es un portal con diferentes materias.
admisión, formación del profesorado, etcétera. Y tiene 3 grandes partes que, en mi opinión, están relacionadas con el éxito de la FP dual. La primera es la oferta educativa, ¿vale? Tenemos una oferta educativa muy potente, pero también compleja a lo largo de toda la comunidad. Ahí está continuamente actualizada y lo está por provincias, por niveles, básica, medio, superior, qué ciclo se está impartiendo y cuál no en toda la comunidad. Eso nos permite a todos tener claro, tanto al personal de la dirección provincial como a nosotros, como al empresario, etcétera, tener claro en qué centros, si en su municipio se está impartiendo un ciclo que le pueda venir bien. Tanto, primera cuestión, información sobre la oferta educativa. En segundo lugar, tenemos aula empresa. Aula empresa tradicionalmente ha sido un modo fantástico de incentivar la relación entre nuestros centros y las empresas. Y tradicionalmente ha habido una línea de ayuda, ha venido existiendo, a veces sí, a veces no, en relación con la FP dual, ¿vale? Con el nuevo planteamiento de los fondos europeos habrá un nuevo diseño de todo esto, ¿vale? Pero al menos de momento, como se ha venido financiando, ayudando a la FP dual, ha sido mediante aula empresa. Ahí está la información. Sí que os digo, y en eso también mea culpa, ¿no? Porque nos sorprendió en el servicio, no funcionó bien la última línea de ayudas. Nosotros habíamos preparado 150.000 euros para sufragar los gastos que genera la FP dual y realmente se presentaron como 7 centros y ejecutamos como 40.000 euros. De manera que en eso también nosotros tomamos nota. Hay que informar, ayudar a los centros que sabemos que estáis cargados con 24.000 cosas, que últimamente no hacéis más que gestionar fondos europeos, papeles, etcétera. Pero bueno, sí que es importante que informemos y es importante que sepamos que la información está en el portal temático de FP. Y por último, la parte concreta de FP dual. Ahí está. Bien. La parte de FP dual tiene una información general, donde tenemos la información básicamente que os estoy contando, alguna presentación colgada, este vídeo cuando aparece de ese chaval que explica muy bien, creemos, de una forma muy gráfica cómo funciona la dual. Y luego tenemos información para los centros educativos y para las empresas promotoras. Básicamente me estoy refiriendo a modelos, ¿vale? A modelos, a documentos estandarizados para que podamos trabajar con ellos. En la parte de los centros educativos tenéis normalizados todos los documentos, los conoceréis muchos de vosotros, la solicitud, el anexo, el modelo de convenio, incluso tenemos también los documentos de memoria, como sabéis al final del programa, tanto la empresa como el centro, como la dirección del centro tienen que elaborar una memoria, lo hemos hecho lo más sencillo posible, no pedimos más cosas que las que pide la norma, a veces incluso uno se viene arriba y pide cosas que no pide la norma, pues nosotros lo hemos hecho lo más pequeño posible. Un ejemplo de formación profesional dual, de manera que tenemos ahí todo dispuesto. Y esto lo vamos incorporando a la aplicación Cicerón, es decir, nuestro objetivo es que todo esto sea, por supuesto, teletramitable, pero que lo sea desde una aplicación informática que te permita el acceso a todos los contenidos. En esto vamos trabajando poco a poco, con las disponibilidades de recursos económicos que tenemos, pero bueno, vamos avanzando. Y también hay una parte para las empresas y para las entidades promotoras, también para que accedan a esa aplicación de la que os hablo, y con una serie de documentos que son documentos de ejemplo, que están colgados ahí y que podéis utilizar vosotros en esa tarea que hacéis de contacto con la empresa para conseguir puestos de aprendizaje. Yo los he traído, están, ya os digo, colgados, se han repartido en otras jornadas, son un clásico, yo os los enseño ahora. Está de un lado este documento, este folleto, que es fantástico, es un folleto que orienta a la FP dual muy bien para la empresa, para que conozcan exactamente cuáles son sus obligaciones. Este se ha repartido profusamente por las direcciones provinciales, por los centros, pero también está colgado en la web por si lo necesitáis. Y también está el manual de la aplicación de Cicerón Dual. No recomiendo, obviamente, su lectura para la mesa de noche, pero aquí están resueltas algunas de las dudas que se pueden plantear en la aplicación. Ello no obstante, lo más sencillo es que llaméis al servicio de FP, siempre alguno estaremos allí, y que os tratemos de ayudar para que no tengáis que andar leyendo el documento, pero el documento que sepáis que existe. Y también tenemos una caja de herramientas. Esto es una explicación de qué es la FP dual a nivel europeo, que también gusta mucho a las empresas.
sobre todo para la parte de cómo tienen que acoger al alumno, etc. Eso está todo también en el portal de FP específico. Estas 3 cosas que os he enseñado. En lo que estamos trabajando ahora, y además de una forma muy importante, es la evaluación de competencias. Yo no soy docente, pero yo ya sé que esto es una cuestión muy discutida, compleja, y lo que estamos tratando es de facilitar a los docentes un manual y también cursos para que puedan hacer esa evaluación de competencias con éxito. Esto pronto espero que haya novedades. Y luego, y por último, herramientas para el tutor de empresa. Es también muy importante que el tutor de la empresa esté formado para poder afrontar con éxito su tarea, recibir al chaval y luego poder dar información, enseñarle la tarea y dar información también al centro. Esta tarea en Castilla y León la vienen haciendo las cámaras de comercio que tienen cursos por Internet para esos formadores. ¿De acuerdo? ¿Cómo está funcionando la FP Dual en Castilla y León? ¿Cuál es la evolución del nuevo modelo? No va mal, pero tenemos que avanzar mucho más. En el curso 16-17, es decir, antes del decreto, al amparo de la empresa, lo he dicho ya varias veces, teníamos 116 empresas trabajando, 51 proyectos, 28 ciclos y 244 alumnos. Antes del proyecto, del nuevo modelo, teníamos 244 alumnos sin compensación económica. En el año 17-18 pasamos a 416 alumnos con compensación económica. Daos cuenta de la dificultad que entraña el encontrar puestos de aprendizaje cuando la empresa tiene que pagar la mitad del salario mínimo interprofesional. Y hubo una evolución también importante de centros. Año 2018-2019. Siempre hablamos de datos provisionales, porque la FP Dual, como comprendéis, puede ir cambiando en función de cuándo se incorpora el alumno, etcétera, ¿vale? Pero los datos más certeros que tenemos nos hablan de 61 centros que están colaborando con la formación profesional dual. Es un número ya muy importante. Daos cuenta que hay casi unos 200 centros en Castilla y León. Bueno, pues 61 centros tienen FP Dual, 40 casi públicos y algo más de 20 concertados. Es decir, a nivel autonómico hay un poquito más de dual en los públicos. Están participando 256 empresas, 164 proyectos. Tenemos algo más de 700 aprendices. ¿Cuál es el problema en Castilla y León? Si os dais cuenta, tenemos un número de empresas bueno, un número de proyectos bueno, pero las empresas suelen ofrecer 1 o 2 puestos de aprendiz. Sería deseable que mantuviésemos, es decir, si mantenemos el número de empresas, el número de proyectos y conseguimos doblar el número de puestos de aprendiz, pues podríamos tener 1.500 alumnos de forma fácil. Pero hay que seguir trabajando en ello porque, insisto, tenemos la ventaja de que nuestros alumnos cobran la mitad del salario mínimo interprofesional, pero también el hándicap de que en otras comunidades autónomas esto no es así. De manera que nuestro modelo nos parece el más adecuado, pero es un modelo que hay que ir consolidando poco a poco. En Palencia, en concreto, tenemos, si no me falla la memoria, 4 centros con autorización de dual, 2 públicos y 2 privados. Están concertados, están en Palencia Capital, ¿no? Porque son el Trinidad, el Camino de la Miranda, el Centro Integrado, y también el Tecnológico de Cerales y López Vicuña. Sería bueno en Palencia poder tener dual más allá de la capital. Y tenemos como, no sé, casi 50 aprendices, una cosa así, 20 empresas, de manera que, en comparación con otras provincias, va bien, os doy la enhorabuena en ese sentido. Vamos a ver si conseguimos salir de la capital y también animo a este centro, lógicamente, pues bueno, a que vayamos todos participando en la FP Dual. Y bueno, termino mi intervención con el lema de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices. La FP Dual es buena a la juventud y también buena para las empresas. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.